Hace muchos años, la humanidad soñó con la resurrección de los muertos. Lo imaginamos en nuestras historias, en nuestras leyendas, en nuestras religiones. Lo buscamos en la alquimia, en la magia, en la ciencia. Y ahora, finalmente, lo hemos logrado. Pero como siempre ocurre con los grandes descubrimientos, con los avances más importantes de la humanidad, esto no viene sin consecuencias. Con la resurrección de los muertos, llegan consecuencias inesperadas y escalofriantes para la humanidad. Esta es la historia de cómo todo comenzó, de cómo un pequeño grupo de científicos, motivados por su curiosidad y su deseo de cambiar el mundo, descubrieron la forma de resucitar a los muertos. De cómo las reacciones del mundo ante el logro fueron variadas y sorprendentes. De cómo surgieron nuevas tensiones entre la ciencia y la religión, entre los países ricos y los países pobres, entre los vivos y los muertos. Esta es la historia de cómo el resurgimiento se convirtió en la mayor revolución de la historia de la humanidad. De cómo las antiguas creencias y las viejas costumbres fueron desafiadas y reformuladas. De cómo la economía, la política y la sociedad se transformaron en formas que nadie había imaginado. Esta es la historia de El Resurgimiento, una historia que te llevará por un viaje emocionante, aterrador y sorprendente. Una historia que te hará replantear todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y la humanidad. Prepárate para sumergirte en un mundo que nunca antes habías imaginado. Bienvenido a El Resurgimiento. Durante años, el equipo había estado obsesionado con la idea de resucitar a los muertos. Habían estudiado todas las teorías y técnicas disponibles, habían investigado en los campos de la genética, la neurociencia, la criogenia, la nanotecnología y la inteligencia artificial. Pero nada parecía funcionar, hasta que un día, uno de los miembros del equipo, un joven y brillante científico llamado David, tuvo una idea. David había estado trabajando en un proyecto de inteligencia artificial que tenía como objetivo recrear la personalidad y la memoria de una persona en un ordenador. Su idea era usar esta tecnología para recrear la mente de un muerto en un cuerpo artificial. El equipo se entusiasmó con la idea y comenzaron a trabajar arduamente para llevarla a cabo. Después de varios intentos fallidos, finalmente lo lograron. En una fría mañana de invierno, el equipo resucitó con éxito a un muerto. La emoción y la alegría en el laboratorio fueron indescriptibles. Habían logrado lo que parecía imposible, pero pronto se dieron cuenta de que su descubrimiento tenía consecuencias inesperadas y no todas eran positivas. Surgieron preguntas éticas y morales sobre la resurrección de los muertos. ¿Qué pasaría con las creencias religiosas? ¿Qué pasaría con la sobrepoblación y los recursos limitados? ¿Sería posible resucitar a alguien que había muerto en circunstancias traumáticas o violentas? El descubrimiento del equipo de científicos había cambiado todo. Habían desafiado los límites de la ciencia y habían alcanzado un logro sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero con el éxito también vinieron las consecuencias impredecibles y escalofriantes. La humanidad había abierto una puerta que nunca podría cerrarse y se adentraba en un territorio desconocido y peligroso. Los primeros intentos fueron desalentadores. Los cuerpos artificiales que crearon no eran lo suficientemente sofisticados como para albergar la mente simulada. Pero después de varios intentos fallidos, el equipo tuvo un avance. Crearon un cuerpo artificial que era lo suficientemente complejo para sostener la mente simulada. El siguiente paso fue probar la transferencia de la mente simulada al cuerpo artificial. Fue un momento emocionante y aterrador para el equipo, ya que nunca antes se había intentado algo así. Pero para su sorpresa, la transferencia funcionó. El cuerpo artificial se movió y respondió a las órdenes del equipo. Este fue el primer indicio del éxito del equipo. Habían logrado algo que parecía imposible. Habían transferido una mente simulada a un cuerpo artificial. Pero sabían que todavía tenían un largo camino por recorrer. El cuerpo artificial todavía tenía muchos errores y defectos que debían ser corregidos. Sin embargo, este éxito inicial fue suficiente para motivar al equipo a seguir adelante con su investigación.
estaban más seguros que nunca de que podían lograr lo que se habían propuesto: resucitar a los muertos. El equipo de científicos llamó al proyecto Código Lázaro, en referencia al personaje bíblico. Pero como siempre ocurre con los grandes descubrimientos, con los avances más importantes de la humanidad, esto no venía sin consecuencias. El Código Lázaro tenía implicaciones éticas y morales que debían ser consideradas. Y con cada paso que daban, el equipo se adentraba más en un territorio desconocido y peligroso. Después de establecer las directrices éticas y de práctica, el equipo de científicos comenzó a buscar a su primer sujeto para la resurrección. Querían encontrar a alguien que hubiera muerto en circunstancias naturales y que hubiera expresado su deseo de ser resucitado antes de su muerte. Finalmente, encontraron a una mujer, llamémosla Ana, que había fallecido de cáncer y que había dejado instrucciones detalladas para ser resucitada si alguna vez se descubría una forma de hacerlo. El equipo de científicos trabajó incansablemente para preparar el cuerpo artificial de Ana, asegurándose de que estuviera en óptimas condiciones. Luego, comenzaron el proceso de transferir la mente simulada de Ana al cuerpo artificial. Fue un proceso largo y complejo, lleno de incertidumbre y tensión. Pero finalmente, la transferencia se completó. El cuerpo artificial de Ana comenzó a moverse y a responder a las órdenes del equipo. La emoción y la alegría en el laboratorio fueron indescriptibles. Habían logrado resucitar a su primer sujeto, pero pronto se dieron cuenta de que la experiencia de Ana no era exactamente lo que habían imaginado. Ana estaba confundida y desorientada. No recordaba su vida pasada y no entendía lo que estaba sucediendo. El equipo de científicos se dio cuenta de que habían subestimado la complejidad de la mente humana y que aún tenían mucho por descubrir sobre cómo recrear la memoria y la personalidad de una persona. Pero a pesar de los desafíos, el equipo de científicos estaba decidido a continuar con su trabajo. Sabían que habían logrado algo increíble y que su investigación podría tener un impacto positivo en la humanidad. La resurrección de Ana fue solo el comienzo de su búsqueda por desafiar los límites de la ciencia y cambiar el curso de la historia. Después de la exitosa resurrección de Ana, el equipo de científicos estaba emocionado y motivado para continuar su investigación. Pero pronto notaron que Ana no estaba respondiendo de la manera esperada. En lugar de estar agradecida y feliz por su resurrección, Ana parecía confundida y asustada. El equipo de científicos no había anticipado las respuestas emocionales de los sujetos resucitados. Pronto descubrieron que la mente simulada de Ana no era exactamente igual a la mente de Ana antes de su muerte. Algo había cambiado en el proceso de transferencia, y el equipo no sabía cómo solucionarlo. Las reacciones emocionales de Ana eran cada vez más intensas. A menudo se enojaba y se frustraba, y se negaba a cooperar con el equipo de científicos. El equipo se dio cuenta de que necesitaban hacer algo para ayudar a Ana a adaptarse a su nueva vida. Decidieron someter a Ana a un programa de terapia intensiva para ayudarla a recuperar sus recuerdos y a comprender su nueva situación. Poco a poco, Ana comenzó a recordar su vida pasada y a comprender la naturaleza de su resurrección. Pero a medida que Ana se ajustaba a su nueva vida, el equipo de científicos también se enfrentó a una serie de preguntas éticas y morales. ¿Era justo revivir a alguien sin su consentimiento? ¿Era justo someter a alguien a un proceso de resurrección que podía tener consecuencias emocionales y psicológicas negativas? El equipo de científicos se dio cuenta de que su innovador descubrimiento planteaba preguntas éticas y morales muy complejas. Pero seguían dedicados a su investigación, convencidos de que su trabajo podría tener un impacto positivo en la humanidad si se hacía de manera ética y responsable. Se exploró las respuestas inesperadas del primer sujeto resucitado y cómo el equipo de científicos se enfrentó a las complejas cuestiones éticas y morales que surgieron de su descubrimiento. Después de la resurrección de Ana, la noticia de este increíble logro se extendió rápidamente por todo el mundo.
Los medios de comunicación se hicieron eco del descubrimiento del equipo de científicos, y la gente se volvió loca con la posibilidad de resucitar a sus seres queridos fallecidos. Pero a medida que el entusiasmo inicial se desvanecía, comenzaron a surgir preocupaciones y temores sobre las implicaciones del Código Lázaro. Los grupos religiosos argumentaron que el Código Lázaro era un desafío a las creencias religiosas y culturales. Los grupos de derechos humanos argumentaron que el Código Lázaro era una violación de la dignidad humana y la privacidad. El equipo de científicos se encontró en el centro de una tormenta de controversia y debate. Pero se mantuvieron firmes en su compromiso con la ética y la moralidad en su trabajo. Continuaron trabajando para mejorar su proceso de resurrección y para abordar las preocupaciones éticas y morales que surgieron. A medida que el equipo de científicos continuaba su investigación, el mundo comenzó a dividirse en dos campos: aquellos que apoyaban el Código Lázaro y aquellos que se oponían a ella. Los debates y las discusiones sobre el tema se intensificaron, y algunos países comenzaron a prohibir la práctica del Código Lázaro. El equipo de científicos se encontró en el centro de una revolución científica y cultural que cambiaría el curso de la historia. Pero también se enfrentaron a una serie de preguntas éticas y morales muy complejas. ¿Era justo resucitar a los muertos sin su consentimiento? ¿Era justo desafiar las creencias religiosas y culturales? ¿Era justo cambiar el curso de la vida y la muerte? Se exploró la reacción del mundo ante el logro del equipo de científicos y cómo su innovador descubrimiento planteaba preguntas éticas y morales muy complejas. A pesar de la controversia y el debate, el equipo de científicos seguía dedicado a su investigación, convencido de que su trabajo podría tener un impacto positivo en la humanidad si se hacía de manera ética y responsable. Después de la resurrección de Ana y el éxito inicial del equipo de científicos, la práctica del Código Lázaro comenzó a extenderse por todo el mundo. La gente estaba dispuesta a pagar grandes sumas de dinero para resucitar a sus seres queridos fallecidos, y los servicios de resurrección comenzaron a aparecer en todas partes. Pero a medida que la práctica se extendía, comenzaron a surgir efectos impredecibles. Las personas resucitadas a menudo tenían problemas para adaptarse a su nueva vida. Muchos de ellos no recordaban sus vidas pasadas o se sentían desconectados de su familia y amigos. Algunos incluso experimentaron problemas de salud y de comportamiento. Además, el Código Lázaro comenzó a tener un impacto en la economía y en la estructura social de la sociedad. Los ricos y poderosos podían permitirse resucitar a sus seres queridos, mientras que los pobres y marginados se quedaban atrás. La resurrección también comenzó a tener un impacto en la industria funeraria y en los rituales funerarios tradicionales. A medida que los efectos impredecibles del Código Lázaro comenzaron a manifestarse, la sociedad se sumió en el caos. Los grupos religiosos y de derechos humanos protestaron contra la práctica, argumentando que era una violación de la dignidad humana y la privacidad. Los gobiernos comenzaron a implementar regulaciones estrictas sobre la práctica del Código Lázaro. El equipo de científicos se encontró en el centro de la tormenta cuando la sociedad comenzó a dividirse en dos campos: aquellos que apoyaban el Código Lázaro y aquellos que se oponían a ella. Pero a pesar del caos y la controversia, el equipo de científicos seguía comprometido con la ética y la moralidad en su trabajo. Se exploró los efectos impredecibles del Código Lázaro en la sociedad y en la vida de las personas. La práctica comenzó como un logro innovador de la ciencia, pero pronto se convirtió en una fuerza disruptiva que cambiaría el curso de la historia. A medida que la práctica se difundía, los servicios de resurrección comenzaron a aparecer en todas partes. Los científicos comenzaron a compartir sus conocimientos y técnicas, y pronto la práctica se extendió a muchos países del mundo. Pero a medida que la práctica se difundía, también lo hacían los efectos impredecibles del Código Lázaro. Las personas resucitadas a menudo tenían problemas para adaptarse a su nueva vida, y los efectos a largo plazo de la resurrección comenzaron a ser evidentes.
la práctica comenzó a tener un impacto en la economía y en la estructura social de la sociedad, y muchos países comenzaron a implementar regulaciones estrictas sobre la práctica del Código Lázaro. Los científicos continuaron trabajando para abordar las preocupaciones éticas y morales que surgían, y algunos incluso comenzaron a trabajar en nuevas técnicas para mejorar el proceso de resurrección. Pero a medida que la práctica se difundía, también lo hacía la tensión entre los científicos y los grupos religiosos. Algunos países prohibieron completamente la práctica del Código Lázaro, mientras que otros establecieron regulaciones estrictas para su práctica. La práctica del Código Lázaro también comenzó a tener un impacto en la política global. Algunos países argumentaron que la práctica era una amenaza para la paz mundial, mientras que otros argumentaron que tenía el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas. Se exploró la difusión mundial de la práctica del Código Lázaro y sus efectos en la sociedad y en la política global. A medida que la práctica se difundía, los científicos, los grupos religiosos y los gobiernos continuaron luchando por encontrar un equilibrio entre el avance científico y el respeto a las creencias religiosas y culturales, mientras abordaban las preocupaciones éticas y morales que surgían. A medida que la práctica se difundía, los países menos desarrollados se encontraban en una posición desfavorable. No tenían los recursos ni la tecnología necesarios para implementar regulaciones estrictas sobre la práctica del Código Lázaro, lo que llevó a abusos y explotación. Los servicios de resurrección comenzaron a aparecer en los países menos desarrollados, pero a menudo no se seguían los protocolos adecuados. Las personas eran resucitadas sin su consentimiento y a menudo sufrían efectos secundarios negativos. Además, la práctica del Código Lázaro comenzó a tener un impacto en la economía y en la estructura social de los países menos desarrollados. Los ricos y poderosos podían permitirse resucitar a sus seres queridos, mientras que los pobres y marginados se quedaban atrás. La resurrección también comenzó a tener un impacto en las prácticas culturales y religiosas de los países menos desarrollados. Los científicos y los gobiernos de los países más desarrollados trabajaron para abordar estos problemas, pero a menudo se encontraron con resistencia y falta de cooperación por parte de los países menos desarrollados. Se exploró los problemas que surgieron en los países menos desarrollados a medida que la práctica del Código Lázaro se difundía globalmente. Los científicos, los grupos religiosos y los gobiernos continuaron luchando por encontrar un equilibrio entre el avance científico y el respeto a las creencias religiosas y culturales, mientras abordaban las preocupaciones éticas y morales que surgían. Pero en los países menos desarrollados, la falta de recursos y la explotación llevó a abusos y desigualdades que debían ser abordados. A medida que la práctica se difundía y la demanda de resurrección aumentaba, surgieron nuevas creencias y cultos relacionados con la resurrección. Algunos creían que la resurrección era una señal divina del fin de los tiempos, mientras que otros creían que la resurrección era un camino hacia la inmortalidad. Estos nuevos cultos comenzaron a tener un impacto en la sociedad y la cultura, y algunos incluso comenzaron a desafiar a las religiones tradicionales. Las personas se reunían en secreto para practicar la resurrección y adorar a sus nuevos dioses, lo que a menudo llevaba a tensiones sociales y políticas. Además, los nuevos cultos comenzaron a tener un impacto en la política y la economía. Algunos grupos se unieron para formar comunidades autosuficientes que se centraban en la resurrección y la inmortalidad, mientras que otros comenzaron a usar la práctica de la resurrección como un medio para obtener poder y riqueza. Los científicos y los gobiernos lucharon por controlar estos nuevos cultos, pero a menudo se encontraron con resistencia y falta de cooperación por parte de los seguidores de la resurrección. La práctica de la resurrección comenzó a ser vista como una amenaza para la estabilidad social y política, y los gobiernos comenzaron a implementar regulaciones más estrictas sobre la práctica. Se exploró el surgimiento de nuevos cultos y religiones relacionados con la práctica del Código Lázaro, y cómo estos nuevos cultos comenzaron a tener un impacto en la sociedad, la cultura, la política y la economía.
Los científicos, los grupos religiosos y los gobiernos continuaron luchando por encontrar un equilibrio entre el avance científico y el respeto a las creencias religiosas y culturales, mientras abordaban las preocupaciones éticas y morales que surgían en el contexto del surgimiento de nuevos cultos y religiones. A medida que la práctica se difundía y se convertía en algo cada vez más común, surgió la pregunta sobre cuál sería el destino final de la humanidad. Algunos creían que la resurrección era una forma de alcanzar la inmortalidad y la perfección, mientras que otros creían que la práctica era una amenaza para la esencia misma de la humanidad. Los científicos continuaron explorando los límites de la práctica, y algunos incluso comenzaron a experimentar con la resurrección de especies extintas. La práctica comenzó a tener un impacto en la ecología y la biodiversidad del planeta, y algunos temían que la humanidad estuviera poniendo en peligro su propio futuro. Al mismo tiempo, los grupos religiosos continuaron debatiendo sobre el papel de la resurrección en la vida después de la muerte y en la espiritualidad humana. Algunos creían que la práctica era una violación de las creencias religiosas y culturales, mientras que otros veían la resurrección como una oportunidad para fortalecer la conexión entre la humanidad y lo divino. En última instancia, la práctica del Código Lázaro tuvo un impacto profundo en el destino de la humanidad. Los científicos, los grupos religiosos y los gobiernos lucharon por encontrar un equilibrio entre el avance científico y el respeto a las creencias religiosas y culturales, mientras abordaban las preocupaciones éticas y morales que surgían en el contexto del destino de la humanidad. Se exploró el impacto a largo plazo de la práctica del Código Lázaro en el destino de la humanidad, y cómo los científicos, los grupos religiosos y los gobiernos trabajaron juntos para encontrar soluciones y abordar las preocupaciones éticas y morales relacionadas con la práctica. Al final, se logró un equilibrio entre el avance científico y el respeto a las creencias religiosas y culturales, mientras se abordaban las preocupaciones éticas y morales que surgían en el contexto del destino de la humanidad. Después de años de investigación y debate, los científicos finalmente llegaron a una conclusión sobre la práctica de la resurrección. Algunos creían que la resurrección era una herramienta valiosa para la ciencia y la medicina, mientras que otros creían que la práctica era una amenaza para la esencia misma de la humanidad. Finalmente, los científicos llegaron a la decisión de que la práctica de la resurrección debía ser regulada y limitada. Se establecieron regulaciones estrictas sobre la práctica que abordaban las preocupaciones éticas y morales relacionadas con la resurrección. Además, los científicos comenzaron a trabajar en la creación de tecnologías y prácticas alternativas que pudieran satisfacer las necesidades de la sociedad sin poner en peligro el futuro de la humanidad. Se promovió el desarrollo de tecnologías más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, y se fomentó la investigación en áreas como la medicina regenerativa y la ingeniería genética. Esta decisión final de los científicos tuvo un impacto profundo en la sociedad y la cultura. La práctica de la resurrección se convirtió en algo altamente regulado y controlado, y se promovió el desarrollo de tecnologías más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. En última instancia, esta decisión final de los científicos reflejó un equilibrio entre el avance científico y el respeto a las creencias religiosas y culturales, mientras se abordaban las preocupaciones éticas y morales que surgían en el contexto de la práctica del Código Lázaro. Se exploró la decisión final de los científicos sobre la práctica del Código Lázaro, y cómo esta decisión tuvo un impacto en la sociedad y la cultura. Al final, se logró un equilibrio entre el avance científico y el respeto a las creencias religiosas y culturales, mientras se abordaban las preocupaciones éticas y morales que surgían en el contexto de la práctica de la resurrección.